Hola a todos y todas, voy por la segunda parte de la clase de osteología general. Ya vamos a continuar con los temas de la clase. Habíamos terminado con el esqueleto axial, específicamente lo que era cabeza ósea, y ahora vamos con el resto del esqueleto axial. Vamos a partir hablando sobre la columna. Dentro de las funciones tiene la distribución de cargas, ¿ya? Absorción de nutrientes, genera un soporte a todo el esqueleto, da estabilidad y va a permitir además la movilidad, ya que es un cuerpo, un elemento segmentado. Tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares, los cual da un total de 24 vértebras que son móviles, ya que están articuladas una con la otra. En el caso del sacro corresponde a la fusión de 5 vértebras. Cuando hablamos de fusión es que éstas se unieron para formar un solo hueso. Y en el caso del coxis también es la fusión, pero entre 4 o de 3 o 4 vértebras. En total tenemos 24 vértebras móviles, que son las que ya mencioné, cervical, torácicas y lumbares, y entre 8 y 9 vértebras fijas o inmóviles. En total tenemos aproximadamente 33 vértebras, ¿ya? Y que van a conformar la columna vertebral. La columna vertebral consta de curvaturas. Las curvaturas de tipo primaria corresponden a las cifosis, ya que tenemos dos, una cifosis torácica y una cifosis sacra. Y las secundarias corresponden a las lordosis, que tenemos una lordosis cervical y una lordosis lumbar. Se llaman de esta manera curvaturas primarias y secundarias. Primaria porque si nosotros pensamos en el periodo fetal, tenemos que pensar en la posición anatómica, o sea, la posición fetal que adquiere en este caso el feto, el embrión cuando se forma y el feto, finalmente, que adquieren una cifosis completa, donde está en esta posición. A medida que una vez que se nace, el niño tiene muy poco dominio o fuerza en el cuello, ¿ya? Y por eso siempre es muy importante afirmarles la cabecita. Cabe destacar que cuando el niño empieza a mirar más allá de su rango de visión y empieza a también tener curiosidad, empieza a adquirir una postura en el cual trata de levantar la cabeza e incluso se empieza a apoyar de los codos en esta posición. Cuando empieza a tener un dominio sobre la postura de la cabeza, ya en esta posición, lo que ocurre finalmente es que el niño está adquiriendo fuerza en la zona cervical y se empieza a formar la primera curvatura secundaria que se llama lordosis. ¿Ya? Y en este caso es la lordosis cervical, ¿ya? Y que se forma en esta zona. Y luego, cuando el niño se empieza a poner de pie y empieza a dar los primeros pasos, el niño va a ser capaz de empezar a generar una segunda lordosis en la zona lumbar. De hecho, es muy característico que los niños se paren de esta forma, con los brazos un poco abiertos, ¿ya? Y también con los pies bastante separados uno del otro. Y ahí que es muy común encontrarlos en esta postura. ¿Ya? Y ahí es cuando empieza desde la fase de gateo hasta ponerse de pie, y que se empieza a desarrollar la musculatura de la zona lumbar y se genera la segunda lordosis, que es la lordosis lumbar. Entonces, ojo, todos tenemos cifosis y todos tenemos lordosis. Cuando esta curvatura es exagerada, es cuando se habla de la hiperlordosis o la hipercifosis. Ya, entonces, como habíamos dicho, tenemos las distintas formación de la- de las curvaturas. Ahí está en periodo fetal. Ya, ahí tenemos un recién nacido que ahí empieza ya con un leve encorvamiento de la columna, pero esta no se logra hasta que tengamos ya un desarrollo mayor. Ya, fíjense también cómo es la longitud y la forma de las curvas a medida que vamos creciendo.
Entonces aquí tenemos que la cervical es secundaria, lordosis, torácica primaria, cifosis, lumbar, lordosis, lumbar y la sacra es cifosis sacra. Y eso quiere decir los números. Las características de las vértebras libres, que son las móviles, vamos a tener algunas que se llaman típicas y que van a tener todas unas mismas características y vamos a tener las atípicas que van a tener algunas características que son esenciales o que van a ser las distintas, pero van a ser vértebras igual. En cuanto a la funcionalidad de sus partes, ya dijimos que entre más alta van a ser, las cervicales van a ser más pequeñas y entre más baja, como van a estar soportando mayor cantidad de peso, van a tener un mayor volumen. Vamos a tener entonces que las vértebras van a tener una estructura que se llama el pilar anterior, donde vamos a encontrar el cuerpo vertebral que corresponde a esta estructura que está en azul. El pilar posterior va a ser todo lo que nosotros encontramos en amarillo, donde vamos a encontrar los pedículos que corresponden a esta zona de unión entre el cuerpo y el arco, ya que está formado por dos láminas. Esa es una y esa es la otra. Vamos a encontrar sobre las láminas los procesos articulares que van a ser la zona de unión entre las distintas vértebras. Tenemos procesos articulares superiores y procesos articulares inferiores y las zonas lisas se van a llamar carillas articulares. Además, hacia posterior vamos a encontrar el proceso espinoso y hacia los costados los procesos que se llaman procesos transversos. Eso es lo que va a tener una vértebra en general, ¿ya? Y después vamos a ver algunas diferencias entre los segmentos. Pero cabe destacar que dentro de por ejemplo, entre lo que es el pilar anterior y el pilar posterior se va a formar un foramen. Y ese foramen es el foramen vertebral. Y dentro de él nosotros vamos a ver la columna, o sea, la médula espinal, ya que está, y entonces cuando nosotros hablamos del conjunto de vértebras, se forma el canal medular. Entonces aquí les dejamos una tarea para que completen las distintas partes de la vértebra. Tenemos también que cuando nosotros vemos a dos vértebras, cuando éstas se unen a través de la articulación cigopofisaria, que es entre los procesos articulares y el cuerpo se va a generar un foramen que se llama el foramen intervertebral o de conjunción. Entonces, ¿qué los forma? Va a tener como de techo el pedículo, en la cara posterior el pedículo de la vértebra superior, por inferior el pedículo de la vértebra inferior, por posterior la articulación intervertebral posterior y por anterior los cuerpos vertebrales y el disco. Por este agujero va a estar saliendo lo que son los nervios raquídeos que van a dar la inervación a cada uno de los segmentos o elementos, eh, que puede ser desde los músculos a los distintos tejidos. ¿Ya? Entonces por ahí van a estar saliendo o entrando la información desde o hacia la médula espinal. Y en cuanto al número que vamos vamos a tener 8 en la zona cervical, vamos a tener 12 en la zona torácica, 5 en la zona lumbar, 5 sacros. A pesar de que en la zona sacra ya no se llaman forámenes de conjunción, sino que pasan a llamarse directamente como forámenes sacros, anteriores y posteriores. Entonces, algunos conceptos a recordar. Tenemos vértebras típicas, ya tenemos algunas vértebras atípicas que tienen características especiales, como por ejemplo la primera y la segunda vértebra cervical, que incluso tienen nombre propio, se llaman atlas y axis. Em, tenemos algunas vértebras de transición, ya que van a estar en cierto modo con características similares al segmento superior e inferior, por ejemplo C7, que se parece mucho a T1, a las vértebras torácicas, pero no es torácica porque no se articula con ninguna vértebra, ya, o T12 y L1, que también ya son muy parecidas.
pero T12 pertenece a la zona torácica porque está articulada con costillas y L1 a la zona lumbar. Conjunto de vértebras forman el canal medular, ¿ya? Y tenemos curvaturas de tipo primarias y secundarias. En cuanto a las características de las vértebras por nivel, tenemos la columna cervical, que tenemos las típicas de C6 de C3 a C6 y las atípicas C1, C2 y C7. En el caso de C1 y C2, C1 se llama Atlas por el dios griego que, que recibió un castigo por parte de Zeus debido a que Zeus tenía una ninfa favorita y esta tuvo un romance ya con Atlas. Zeus, obviamente enfurecido, se enojó con él y le dijo algo así como que, así que quieres como ser como yo, quieres tener el mundo en tus hombros, entonces lo castigó a estar toda la eternidad con el mundo en sus hombros. Por eso los atlas de geografía aparece este hombre con el mundo en sus hombros. Y por eso Atlas, que como está recibiendo el peso del cráneo, recibe este nombre en honor al dios griego. En el caso de Axis, se llama así por la presencia de esto, porque Axis quiere decir diente. Ya, de hecho, este proceso se llama proceso odontoides o diente del axis. ¿Ya? Y lo que hace es que se encaja en Atlas, ¿ya? Para poder generar esta articulación de tipo sinovial, eh, sinovial pivote o trocoide, ¿ya? Que genera rotaciones. Y fíjense que está fuertemente anclado gracias a este ligamento que es el ligamento transverso y los ligamentos alares. ¿Por qué es tan importante? Porque cada vez que nosotros generamos una flexión de cabeza, esto evita de que el diente del axis se incruste en la médula espinal. Entonces, este ligamento hace que cuando uno genera una flexión de cabeza, ay, que me quedó feo eso, cuando uno genera una flexión de cabeza, lo que ocurre con el atlas y el axis es que el atlas se va a esta posición y el axis lo acompaña de esta manera. Cuando tenemos, por ejemplo, un efecto como el whiplash, que es ahí está la tercera vértebra, que es el síndrome del latigazo, que ocurre cuando uno tiene accidentes automovilísticos, se genera un desplazamiento tan fuerte de la cabeza que este ligamento se puede llegar a romper. Y eso genera como se llama, el síndrome del latigazo, y lo que ocurre es que la cabeza se va a flexión, el atlas acompaña a la cabeza, pero el axis queda en una posición vertical, porque se rompe el ligamento. Y eso va a generar de que por ese movimiento la médula espinal pueda ser perforada, generando inmediatamente un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Y en el caso de que la persona sobreviva, queda con pérdida de movilidad desde el cuello hacia abajo, que es una cuadriplegia o tetraplegia. Dentro de las características de las vértebras cervicales típicas, vamos a encontrar de que todas van a tener el cuerpo vertebral, van a tener procesos transversos, pero en estos vamos a encontrar esta estructura que se llama el foramen transverso y el proceso espinoso va a ser bífido. Y esa es una característica clásica de las vértebras cervicales, además de que su foramen, su foramen vertebral es de tipo triangular. En el caso de la columna torácica tenemos 12 vértebras, de las cuales atípicas son la 1, 9 y 12, pero la principal característica de las vértebras torácicas es que se articulan con costillas. Por lo tanto, tenemos carillas para la cabeza y para el tubérculo de la costilla. Entonces aquí viene una costilla y se articula de esta manera. Y ahí se da la vuelta hacia anterior. ¿Ya? Entonces, la presencia de carillas para las costillas, tanto en el proceso transverso como en el cuerpo. Fíjense que aquí ya no tenemos
forámenes transversos como las cervicales y el proceso espinoso también dejó de ser bífido, porque eso era característica exclusiva de las cervicales. En el caso de la columna lumbar, estas son las vértebras más grandes, más robustas, porque están soportando mayor cantidad del peso del cuerpo. Vamos a encontrar los cuerpos vertebrales grandes, vamos a encontrar que el proceso espinoso va a ser más cuadrado y en los procesos eh, articulares superiores vamos a encontrar esta pequeña guatita que se llama el cuerpo mamilar, o sea, proceso mamilar, y esa coespina que es el proceso accesorio. En el caso del sacro y el coxis, como les dije, era fusión en el caso del sacro de 5 vértebras, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a encontrar los forámenes sacros anteriores, por posterior estarían los forámenes sacros posteriores. Eso ahí es la cara auricular. Y tenemos crestas, que son la cresta sacra media, que se forma por la fusión de los procesos espinosos. La fusión de los procesos articulares va a dar origen a la cresta sacra intermedia y la fusión de los procesos transversos, la cresta sacra lateral. Y en el caso del coxis tenemos hasta superiores y hasta laterales. Y son fusión de 3 o 4 vértebras. Esta es una vista anterior donde sacamos todos los órganos. Aquí deberían ir los pulmones, el corazón, el estómago, las vísceras, los vasos sanguíneos, los riñones, etcétera. Que nosotros cuando retiramos todo esto, todos los órganos de la zona torácica y abdominal, nos encontramos con precisamente la columna vertebral y con los cuerpos vertebrales. En una vista posterior, si nosotros sacamos todos los músculos, aquí también se sacan los procesos espinosos, vamos a ver lo que estamos viendo aquí corresponde al ligamento que está uniendo a cada una de las vértebras en su cara interna. Aquí tenemos una columna cervical en una radiografía. Fíjense que uno puede ver, por ejemplo, algunos elementos como los procesos espinosos. Se ven los cuerpos vertebrales. Ahí vemos los procesos articulares que se está articulando de una vértebra con la otra. Ya se ven los forámenes de conjunción o los intervertebrales, que son esos de ahí. Y fíjense cómo C7 ya es bastante más grande que el resto de las vértebras y cómo van aumentando de tamaño a medida que se van yendo más abajo. Ahí vemos el occipital. Aquí estamos viendo una columna lumbar, aquí en una vista lateral. Ya, fíjense que también podemos distinguir los cuerpos vertebrales. Ay, disculpen por esa línea. Disculpen, eso fue culpa de mi mouse. Ya podemos ver los espacios que se generan entre los cuerpos vertebrales, donde vamos a encontrar los discos intervertebrales. También se aprecia muy bien los forámenes de conjunción. Vamos a ver los procesos articulares superior e inferior. Y fíjense cómo ahí se forma el foramen. ¿Ya? Y vamos a visualizar los procesos espinosos. Y aquí hacia abajo vemos el sacro. Aquí tenemos una vista posterior, donde también vemos los procesos espinosos, vemos los procesos transversos, vemos los cuerpos vertebrales. Ya se ven unos espacios que eso va denotando de que son distintas vértebras y ahí tenemos el canal medular que se ve un poco translúcido. Aquí encontramos abajo el sacro. Ya, y se ve lo que es la cresta sacra media y se ve algo de los forámenes sacros.
ya, pero lamentablemente en la radiografía no se ve tan claro debido a que hay mucha presencia de aire, que es la zona más oscura. Aquí tenemos en una resonancia nuclear magnética. Fíjense cómo se puede apreciar de mucho mejor manera, em, no solamente ahora los cuerpos vertebrales, sino que también somos capaces de poder ver otras estructuras como la médula espinal, que es lo que estoy ahí delimitando. Hacia atrás se ven lo que son los procesos espinosos. Entonces ahí podemos ver de que efectivamente estamos dentro del canal vertebral. Fíjense que ahí hay unas protrusiones de disco intervertebral que están generando presión sobre sobre el canal medular, y eso es lo que se llama una herniación del núcleo pulposo. Ahí tenemos otra. Ahora, la mayoría de la gente, estos son procesos degenerativos normales. Cambiando ya de tema, tenemos el tórax con sus funciones. El tórax tiene la apertura torácica superior, ya que va a estar formado por la primera vértebra torácica, T1, por la primera costilla y por el manubrio externo, específicamente por la escotadura yugular, que es la escotadura que vemos ahí. Aquí nosotros vemos la apertura torácica superior más la clavícula, que la clavícula no pertenece al tórax, eso es muy importante destacarlo. Su límite inferior va a ser el diafragma, y por los costados y por la zona antero-lateroposterior vamos a encontrar las costillas, y por anterior el esternón, y por el posterior la columna torácica. Recordemos que el tórax es una caja de protección que va a contener lo que son la región pleuropulmonar, donde vamos a encontrar pleuras y pulmones, y la región mediastínica, donde vamos a encontrar el corazón y el nacimiento de grandes vasos. El esternón es un hueso plano que se encuentra en la cara anterior del tórax, como ya lo mencioné, y tiene las siguientes partes. Tiene el manubrio, que es todo esto de aquí, el cuerpo del esternón y el proceso sifoides. En el manubrio nosotros vamos a tener la escotadura yugular, escotadura para para la clavícula, escotadura para la primera costilla, y en el ángulo del esternón, que es la zona donde cambia de dirección y donde se une el manubrio con el cuerpo, vamos a tener la unión con la segunda costilla. Las costillas son 12 pares, de las cuales se dividen en costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. Las costillas verdaderas reciben su nombre ya que llegan de manera directa al esternón. Las costillas falsas reciben su nombre porque se anclan a un cartílago superior para poder llegar al esternón. Y las costillas flotantes son las que no llegan bajo ningún concepto al esternón. Y son la 11 y la 12. Dentro de los elementos de las costillas, estas se mueven en una disposición como asa de balde cada vez que uno inspira o expira. Estas van a generar una elevación o un descenso. Tenemos en las costillas, por ejemplo, la que tenemos aquí corresponde a la primera costilla, que es distinta debido a que tiene más inserciones musculares de musculatura de cuello. En el caso de las costillas típicas, todas tienen una cabeza que tienen una forma como de el techo de una casa, el cuello, el tubérculo de la costilla, y en la zona inferior tienen un surco que se llama el surco subcostal, que por ahí va a estar transitando los nervios, arterias y venas intercostales. Y en el caso de la 12ª costilla, el subcostal. La costilla que vemos acá abajo corresponde a una costilla de tipo flotante. Entonces aquí tenemos ya el tórax, donde tenemos las distintas costillas. Vemos ahí el esternón con sus partes, las costillas que son verdaderas, las falsas y las flotantes.
y entre cada una van a estar pasando unos vasos sanguíneos, vasos, vena, arteria y nervio, por eso se llama el van intercostal, que es una vena, una arteria y un nervio, y que van a estar pasando o se van a estar haciendo modo protegiendo por el surco subcostal, que está por la cara interna. Aquí tenemos una vista posterior donde las vemos que se están anclando con las vértebras, se alcanzan, recuerden, en dos partes a nivel del cuerpo vertebral y del proceso transverso. Además tiene relación con la escápula, que a pesar de que no están articulados directamente, sí están en una estrecha relación. Esta es una visión externa de donde se vería el tórax. ¿Ya? Y que es muy importante de que ustedes lo reconozcan porque cuando hagan exámenes como las electro, finalmente tienen que reconocer el cuarto espacio intercostal, el quinto y el sexto para poner los electrodos. Algunas variaciones patológicas de la columna vertebral y que van a afectar también a lo que es el tórax. Tenemos por un lado el tórax recurvatum y el tórax excavatum. El tórax recurvatum va a hacer que el tórax quede en una disposición mucho más amplia, lo cual va a dificultar el patrón respiratorio, así como el tórax excavatum, que es el que vemos aquí, el cual va a generar una hendidura que si es leve no va a generar ningún problema, pero si tenemos una patología como esta, finalmente le va a estar quitando mucho espacio al corazón. Tenemos la escoliosis, que corresponde a la desviación lateral de la columna vertebral, y la hipercifosis, que es este caso aquí, donde hay una cifosis exagerada. También está la hiperlordosis, que es una curvatura lumbar o que también puede ser cervical exagerada. En el caso de los cierres de los neuroporos, volviendo un poquito en biología, si tenemos un no cierre del neuroporo de tipo caudal, vamos a tener lo que es la espina bífida que va a quedar abierta, que puede ser una espina bífida oculta, donde el material, o sea, el tejido neurológico no va a salir. Podemos tener un meningocele donde parte de las meninges y el líquido cefalorraquídeo se va a protruir. O podemos tener un mielomeningocele donde no solamente las meninges y el líquido cefalorraquídeo va a salir, sino que también los nervios. Y es el caso que estamos viendo aquí. Ya generando obviamente alteraciones en el movimiento desde ese punto hacia abajo. Por lo general también va acompañado de otro tipo de alteraciones. Bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda que tengan, recuerden que pueden siempre hacerla al foro. Que estén bien, chao, chao.